Anciano sabio, ¿cómo está? Buenas tardes. Tengo ciertas inquietudes porque recientemente estuve viendo las noticias, así cositas que uno ve. Ujú. Y viendo eso, me preocupé. Yo dije, necesito preguntarle a alguien más sabio que yo al respecto de lo que está por venir. Y resulta que vi eh, justamente en mi pantalla, vi a este señor que está aquí, se llama Vladimir Putin, que tiene guerra con este otro señor que se llama Volodymyr Zelensky. Y me preocupé, yo dije, bueno, no solo eso está pasando, hay como problemas de guerra en el mundo. Me vino una pregunta a la cabeza, ¿dónde va a venir o dónde va a terminar todo esto? Y la pregunta es, ¿por qué sucede? ¿Desde cuándo viene? ¿Y hacia dónde vamos? Esa pregunta me saltó a la cabeza y como he visto muchos programas tuyos, creo que eres la persona correcta para que me las conteste. ¿Tienes alguna idea al respecto? Mi hermano, saludos para usted y para todos los que nos escuchan. Claro que sí, hay respuesta a su pregunta. Y esa es una pregunta y una inquietud que tiene mucha gente. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué el mundo está en esta condición? Pero una cosa es decirle, otra cosa es sentarse usted a mirarlo, abrir un celular y ponerse a mirar noticias o en la televisión, los periódicos, en todas partes solo se oye catástrofes. Y fíjense nomás esta semana todo lo que ha pasado y es un asunto que a muchos preocupa. Y todo esto entre naciones. Una vez que usted me hablaba de Rusia, de Ucrania, tenemos problemas con los chinos, con Taiwán, tenemos problemas ya en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues hay muchas naciones involucradas. Entonces uno pensaría, bueno, ¿esto dónde comenzó? Lo primero que tenemos que decir, mi querido hermano, es que pues esto siempre ha ocurrido desde que el hombre se separó de Dios. Pero la Biblia nos da las respuestas. Tenemos las respuestas en la palabra de Dios. Un ejemplo, Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2 hay un desenlace extraordinario de los acontecimientos finales, porque esa profecía de Daniel 2, todo eso que pasó allí, tiene que ver con nosotros hoy. Momento, ¿Por anciano, qué? espérame, momento. Si estoy entendiendo bien, tú me estás dando a comprender que todo esto que está sucediendo es resultado de algo que ya te ha dicho antes. ¿Estoy bien? Claro. O sea, Esto se va a poner muy interesante. que ya estaba profetizado. Y fíjese que un ejemplo es que a mí me preocupa mucho la forma como millones de cristianos interpretan las profecías de Daniel y Apocalipsis, porque estamos hablando de interpretaciones que nos muestran asuntos para el futuro, o sea, que estas cosas, aunque casi la mayoría hablan de estos imperios que ya pasaron y que algunos de ellos pues duraron cierto tiempo, que ese cuarto imperio que está referenciado aquí en el sueño de Nabucodonosor, allá con sus piernas y sus pies con barro y hierro, lo tenemos todavía. Porque una cosa es de que ya. Momento. Tiempo. Estoy entendiendo lo que me dices, pero hay personas que tal vez nos van a escuchar, que no van a entender absolutamente nada de lo que estás contando. Cuéntanos, en orden cronológico, ¿cómo va esa visión? Esta visión, bueno, vamos a mirar, mi querido curioso, vamos a mirar algunos asuntos generales. Vamos a comenzar aquí mirando el sueño del rey y cómo se fue llevando a cabo el desenlace. Porque hay cositas ahí que a nosotros nos interesa también saber. Y vamos a llegar luego al todo el pleno del asunto, que ya el sueño del rey
pero vamos a mirar cómo llega a ese asunto. Por ejemplo, cuando tú abres la Biblia en Daniel capítulo 2 y encuentras que hay un rey, que vas a ver luego que está preocupado de qué va a pasar. Y aquí es importante esto porque yo no sé si usted alguna vez ha tenido preocupaciones, bueno, ¿qué va a pasar? Y lo que lo estoy escuchando es que usted me dice, bueno, lo que está pasando en el mundo y qué va a pasar en el futuro. Así estaba este rey. Y este rey tiene un sueño. Ahora, llama a todos los magos que tienen en su imperio, en su reino, y les dice, interpréteme en el sueño. Dígame, ¿qué significa? Ellos le dicen, bueno, rey, cuéntenos qué fue lo que soñó. Y nosotros le damos la interpretación. Pero a él le sale con tamaño problema a estos hombres. Dice, no, a mí eso sí me olvidó. Ustedes me van a decir, ¿qué fue lo que soñé? Y me van a dar la interpretación del sueño. Si no lo o sea, literalmente lo que el rey dijo, si te estoy entendiendo bien, mi querido anciano sabio, es que tiene un sueño y se le ocurre la brillante idea de decirle a las personas que le recuerden porque el sueño se le olvidó. parece eso. Terrible, terrible. Pero lo peor, mi querido hermano, es que él les dice, si ustedes no me interpretan el sueño, pues los voy a volver nada. Ahora, aquí yo quiero detenerme un poquito para contarles lo siguiente. Miren, estamos en pleno siglo XXI. Estamos hablando aquí de algo que pasó hace 2600 años, por dar una cifra, ¿no? 2600 años. Uno podría pensar, bueno, esto pasó allá, y bueno, pero ya no me volví a ver. Pues mi querido, hoy también tenemos estos problemas de dictadura, porque este es un dictador, y es un dictador como tenemos dictadores hoy en el mundo, un dictador criminal. Fíjate cómo él pone a esto y les dice, en el versículo 5 les dice, yo olvidé el sueño, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y esto, imagínense cómo queda. Y ellos vuelven y le insisten. Bueno, sí, pero es que esto está muy difícil. Díganos, por segunda vez, dice el versículo 7, le dicen, díganos el sueño. Y nosotros le damos la interpretación. El hombre se pone bravo y dice, claro, ustedes quieren que yo les diga el sueño y me van a salir con quién sabe qué me van a salir. No, me dicen el sueño y vuelve y los amenaza. Y esa amenaza, mi querido hermano, no era una amenaza como esas tantas amenazas que alguien hace como para impresionar a alguien, ¿no? Esas amenazas eran reales. El hombre los mataría a todos. Porque es más, Anciano Fabio, una pregunta, perdóname, te pregunto. Resulta que sí, de lo que tú me estás hablando, hay personas que a veces piensan que la Biblia, por ser un libro que es antiguo, tienden a que esto se vuelva un mito. Pero tú me estás hablando de alguien que era un dictador en la historia. Quiere decir que si nosotros nos regresamos a la historia, vamos a encontrar a esa persona, ¿verdad? Me estás hablando, ¿cómo se llamaba este rey? este rey se llamaba Nabucodonosor. Tú puedes buscar ahí en todo el material que puedas tener, busca Nabucodonosor. Ya mismo lo voy a buscar, ya mismo lo voy a buscar. Él debe ser más o menos entre el 600 algo. Eso debe estar por allá en el 600 antes de Cristo. 600 antes de Cristo. O sea, que nos vamos a remitir del 2023 y vamos a dejar a toda esta guerra para irnos a aquella guerra. Aquí está Nabucodonosor. Muy bien, ya lo entendí. Entonces, este señor es del que estamos hablando y está en el mismo lugar. Sígueme contando entonces cómo le fue, qué cosas hizo él. Bueno, el desenlace del asunto es que, pues claro, todo se pone difícil, vuelve y los amenaza, pero hay aquí algo bien interesante. Mire que ellos le dicen al rey,
que este asunto no se lo puede, nadie se lo va a poder descifrar. Porque pensemos por un momento, no sé si a usted le hubiera pasado, y tal vez a quienes nos escuchan, pues a alguien le puede haber pasado que tuvo un sueño. Y usted se levanta en la mañana, oiga, pero yo me soñé. Y que Y no fue lo que yo me soñé, porque soñó algo como que, ¿cierto? Importante, como interesante, de tantas cosas que uno sueña. Y usted quiere recordar el sueño, pero nada, se le va. Pero como este se había acostado pensando qué iba a pasar con su reino, y le viene ese sueño. Ahora, aquí tenemos que también entender que fue Dios el que le dio el sueño. Y fue Dios el que hizo que el sueño se le olvidara. fuera. Sí, claro. Tiene Porque sentido, tal tiene vez, sentido. usted se preguntará por qué tal vez Dios hizo eso. Miren, no hay nada que no esté, como se dice, en las manos de Dios. Si hay un enemigo, y en este caso como Satanás, que quiere manipular todo, y cuando él oye lo que el rey está preguntando, imagínense que si él hubiera podido, si el diablo hubiera podido decirle a los magos, que eran sus magos, de qué se trataba el sueño, pues imagínense cómo hubiera quedado. Pero es que Ok, él no podía hacer eso. eso echa por tierra el hecho de que Satanás pueda leer la mente. O sea, Satanás no puede leer lo que pasa en la cabeza de las personas, ¿cierto? No, para nada. Imagínense cómo estuviéramos si él pudiera, cómo estaría contestándonos las oraciones a nosotros secretas, ¿no? Entonces, aquí pasa Claro. eso. Aquí pasa eso. A él se le olvida el sueño. Y en el versículo 10 dice que los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea que el asunto era inédito, no había ningún antecedente de algo así. O sea que, Es si te porque, estoy entendiendo porque bien, fíjate, Luis Miguel, una cosa. Si usted lee, se retrocede a leer en la Biblia, por ejemplo, el Génesis, hubieron sueños. José tuvo sueños, pero a José no se le olvidaron los sueños. Él recordó los sueños, los contó, pero aquí tenemos un problema muy, muy delicado porque a este se le olvida el sueño. ¿Qué ibas a contarnos? le iba a hacer una pregunta. ¿Quiere decir Sí, que estas personas que intentaban resolver el asunto del rey, ellos tenían una fuente de poder, pero esa fuente de poder entonces no tenía acceso a eso mismo que Dios colocó? ¿Por qué? Si hoy los magos y los astrólogos muestran el futuro, muestran, qué sé yo, la vida, miran los astros y dice, Leo, tú eres la persona indicada para fulano, o Cáncer, tú eres, o sea, si ellos tienen ese poder y tienen ese acceso, ¿por qué no era posible que pudieran también de pronto dar a entender al rey lo que se le había ido de la mente? son secretos de Dios y además Dios tenía un plan no solo con el rey, sino también con Daniel. Porque si vamos a ver luego que esto trajo para Daniel un salto tremendo en el reino. Y Dios pues estaba buscando cómo ir colocando, como se dicen, sus fichas en un lugar estratégico donde pudiera ser una obra bien importante en ese lugar. Porque no podemos pasar por alto que Daniel, sus 3 amigos y muchos otros judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Entonces, por lo tanto, Dios estaba interesado en ellos. Dios los había permitido que esto pasara, pero no los había abandonado completamente. Y aquí está Dios tratando de ir llevando las cosas de tal manera que pueda haber una oportunidad para ellos. Y Daniel, pues era el hombre. Entonces, fíjate que luego ellos le dicen que el único que podía
interpretar ese asunto tan difícil era algo que viniera de los dioses. Usted sabe que ellos tenían muchos dioses, tenían muchas divinidades, pero esto, como pasa hoy, mi querido Luis Miguel, toda esta gente solamente son charlatanes. Lo que tú me decías ahora, ellos no pueden saber nada del futuro. Satanás no conoce el futuro, pero Dios sí sabe lo que va a pasar en el futuro. Dios sabe que va a ser el diablo en el futuro. Por lo tanto, como Él lo sabe, entonces Dios va llevando las cosas de tal manera que puedan ser de beneficio. Y vuelvo y te repito, podríamos ir a lo de José. José le dice a los hermanos, cuando está el desenlace de todo este asunto, y no, Dios me ha traído aquí para bien, porque Dios sabía que iba a haber hambruna, que el diablo iba a traer tremenda hambruna, buscando también de esa manera borrar el linaje santo de Dios, su pueblo de la tierra, pero Dios le iba adelante. Fíjate una cosa, y me parece muy interesante esto, que es que ¿qué podrá tener alguien que, digamos, de oportunidad, que está tratando con otra que se conoce todo el futuro? No tiene chance. Ok, ninguna, es cierto, es como si tú me dijeras a mí, Luis, ¿qué va a pasar mañana? O por lo menos, yo por lo menos en algún momento, tú eres cultivador de café. Entonces yo nunca, de hecho no conozco las matas de café, y tú sabes que en cierto tiempo del cultivo va a caer agua. Yo eso no lo sé, y si yo no lo sé, pero tú ya lo sabes, yo no tengo ninguna oportunidad de poder sobrepasarte a ti en tu plan porque tú lo conoces antes que yo. Colocando un ejemplo, ¿no? Entonces comprendo lo que tú dices. O sea, en términos sencillos, Satanás no tenía ninguna oportunidad de poder, o no tiene ninguna oportunidad de poder adelantar a los planes de Dios porque Él es el dueño, si te entiendo bien. Fíjate que escuché esta ilustración alguna vez y era la ilustración de que pensáramos en dos jugadores de ajedrez. Tú sabes que este se juega con fichas y movimientos. Entonces, ¿qué oportunidad tendría si estás jugando con alguien que sabe qué ficha usted va a mover? ¿Dónde la va a colocar? No tienes cómo. Si él sabe dónde vas a mover, entonces él también sabe dónde debe de mover para comenzar a bloquearte. Correcto. Entonces, por más que un enemigo como Satanás trate de tener control sobre la humanidad, sobre este mundo, pues está en desventaja porque tenemos a un Dios que todo lo sabe. Y de hecho, entonces aquí vemos ese caso. Fíjate una cosa. Luego viene entonces el edicto. Todos van a morir. Pero el asunto era que no solo iban a morir los magos del rey, sino que también el problema iba a ser para Daniel y sus tres amigos. Entonces, cuando Daniel se da cuenta, él dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y él dice, no, es que le dicen los que van a matar a todos los sabios, los magos, porque no han podido interpretar el sueño. Daniel pide tiempo. Miren, hermano, había una cosa que me impacta de estos hombres, era su humildad. Porque Daniel llega con mucha humildad, dice el versículo 14 de Daniel 2, que Daniel habló al capitán, habló sabia y oportunamente. Él no llegó a decirle, bueno, yo eso me lo sé. Tú sabes que hay mucha gente que quiere dárselas de muy sabios y se inventan cosas. Entonces, y ese problema lo estamos viendo hoy con mucha gente que se anima a poner todavía fechas y cosas por el estilo. Pero aquí no tenemos a un aventurero, sino a un hombre que depende de Dios.
Luego comienza el proceso. Daniel le pide al rey que le dé tiempo. Fíjense en eso, que le diera tiempo. ¿Tiempo para qué? Para él orar. Y él va y le pide a sus 3 amigos, dice el versículo 17, que él hizo saber esto a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, y entonces, ¿qué les pidió? Que oraran, que pidieran de Dios misericordia, para que le fuera revelado el sueño, porque aquí estaba en juego no solo la vida de ellos. Pareciera mentira, pero Daniel también estaba pensando en los otros magos, O aunque sea, eran hombres. Sí, dime. quiere decir, anciano sabio, que en términos sencillos, si lo pusiéramos así como de forma veloz, Dios, al darle el sueño a Nabucodonosor, puso en riesgo la vida de su propio hijo, Daniel. Sin embargo, Daniel sabía, según lo que me estás contando, Daniel sabía que Dios lo iba a resolver y no lo iba a dejar morir. O sea, literalmente Daniel confiaba tanto en Dios que no importaba que su vida estuviera en riesgo por un plan de alguien que estaba moviendo el ajedrez. Sí estoy entendiendo bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Y aquí entonces el asunto es que ya comienza pues a ir teniendo un desenlace. Y vuelvo y te repito, a mí me parece muy, muy interesante el asunto de Daniel y cómo estos hombres de Dios van llevando las cosas, van dejando que Dios sea el que obre. Porque fíjate una cosa, hoy día tenemos el problema hoy en día tenemos el problema de que nosotros queremos, como el dicho, ayudarle a Dios, ¿sí? Y los planes que hacemos, los planes, digamos, en hora misionera, muchos planes que son planes de nosotros. Pero aquí tenemos un hombre que dice, bueno, Dios esto lo puede revelar. Y le da a Dios el primer lugar para que Él sea el que haga las cosas de tal manera que todo pueda salir bien. Fíjate, voy a mirar por aquí. Por aquí hay un detalle que me llamó la atención, y me ha llamado siempre la atención. ¿Y cuál es? Que Daniel es el que dice, bueno, déjenme hablar con el rey. Pero en el versículo 25 dice que este capitán de nombre Arioc, dice, llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Fíjate en algo. Daniel dijo pero Daniel pidió que le diera tiempo para orar al rey. Pero ahora este va y dice, bueno, es que yo ya hallé uno, ya encontré uno. O sea, se estaba dando como la importancia. Yo soy el que les quiere resolviendo este problema. ¿Pasa eso hoy? El crédito, sí, tomando el crédito. Sí, esa es la palabra, dándose el crédito. Dice en el versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel le responde al rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Yo imagino que aquí el rey comienza como a desinflarse, ¿no? Sí, Dice, claro. bueno, aquí vino este. Aquí vino este, me está diciendo que nadie me puede. Pero luego viene en el versículo 28 la palabra clave. Pero hay un Dios en los cielos. Miren, hermano. Y esto para todos los que lo escuchan. Uno siempre debe poner primero a Dios. Hay un Dios en los cielos. Tenemos muchos problemas de salud, nos llegan a pedir que oremos porque hay una calamidad doméstica de alguien, hay un enfermo grave, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a orar?
Y qué bonito es cuando uno pone esta palabra, la que le dice Daniel al rey, y yo se lo digo a las personas con frecuencia, hay un Dios en los cielos, no estamos solos, tenemos un Dios que se preocupa por nuestros problemas, por pequeños que sean. Aquí estamos lidiando con un problema grave, porque está de por medio de la vida, no solo de Daniel y de sus 3 amigos, sino también la de todos estos hombres. Pero hay esperanza. Luego le dice Daniel, dice, hay un Dios en los cielos en el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño en las visiones que has tenido en tu cama. Luego dice en el versículo 29, comienza Daniel y le dice, estando tú, oh rey, en la cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Eso es fabuloso. Como decías ahora, yo me emociono con esto. ¿Por qué? Porque yo me traslado también, mi querido hermano, y todos los amigos que nos escuchan, los hermanos, es que cuántas cosas van a pasar en el futuro. No sé si las vamos a vivir. Yo por lo menos ya soy un hombre de añitos. Tú estás muy joven, mi querido Luis Miguel. Puedes pasar por esas situaciones. ¿Cuáles situaciones? Van a haber problemas. Todo fiel de Dios, todo fiel, que hoy quizás está quién sabe en dónde, que venga a tomar parte de esta parte final, va a tener problemas. Ahora, entonces, Como para los tener problemas, los problemas como los problemas que tuvo Daniel, ¿no? Porque a la final Daniel estaba en un problema por fiel, pero en realidad de fondo Dios no lo dejó solo en el problema, porque por lo que vamos a ver, sí hay una solución al problema y quien lo dio es el mismo que ocasionó el problema, ¿no? Sí. Parece como contradictorio, pero es así. Porque aquí lo que vemos al Señor yendo, fíjate que al final de esta historia encontramos algo bien interesante. Este rey, que era un hombre obstinado, que era un hombre bastante complicado, cabeza dura, como somos los seres humanos, finalmente llegó a decir que el único Dios era el Dios de los cielos. ¿Pero por qué llegó a hacer eso? Porque mire usted todo lo que el Señor fue haciendo. Ahora, el privilegio de este monarca es que fue partícipe de que allí a su país fuera llevado el pueblo de Dios. Y Dios, tratando con su pueblo, que recordemos que ese pueblo fue llevado allá, pero también le había sido dado un tiempo. Dios les había dicho cuánto tiempo iban a estar allí. Entonces, como Dios tiene allí su pueblo, pues Dios comienza a trabajar buscando el beneficio de ese pueblo. Dios no nos iba a dejar solos. Entonces, mi querido hermano, lo que yo quiero que todos comprendamos es que Dios tiene todo bajo control. Mi hermano querido, este mundo, lo que me decías al comienzo, tu inquietud por lo que está pasando, Dios tiene todo bajo control. Uno de los riesgos, por ejemplo, hoy día es una guerra nuclear, una tercera guerra mundial y que haya un desenlace de una guerra nuclear. Yo tengo un concepto y se los comparto a ustedes y te lo comparto, Luis Miguel. Yo soy de los que creo que no habrá una tercera guerra mundial y menos con la posibilidad de que en esta guerra se vayan a usar armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque eso sería una catástrofe para la humanidad. Si eso llegara a pasar, hay un hombre que en algún tiempo fue adventista, un ex pastor, que él ha dicho que
hablando de las trompetas del Apocalipsis, y él presenta una temática donde prácticamente en su interpretación, cuando Cristo venga, casi que no va a haber nadie vivo en esta tierra. Entonces yo discutía con él y decía, bueno, si sabemos que el Señor va a venir y que hay una obra por hacer, pero si están diciendo que va a haber una guerra, que van a caer meteoros, que va a haber una hecatombe en esta tierra, entonces pues no habrá ni quien predique el Evangelio, ni habrá quien se le predique. Y eso podría pasar con una tercera guerra mundial y que se utilicen todas estas armas que todas estas potencias tienen almacenadas. Que ese era el peligro del asunto de Rusia, Ucrania y la intervención de Estados Unidos y de los aliados a favor de Ucrania. Y tal vez tú has oído que han habido amenazas, que Rusia va a emplear cierto tipo de armas, que va a tirar la bomba atómica sobre Ucrania, bueno, ciertas cosas que gracias a Dios hasta ahora no han pasado. Entonces, fíjate que esto que pasó aquí, que estamos analizando, es un asunto que nos traslada al final de la historia. Vamos a ver, al final de la historia, muchas cosas similares. Yo te hablé ahora de las dictaduras de hoy día. Hay hoy día dictaduras criminales que no dudarían en hacer lo que Nabucodonosor planteó hacer con todos estos hombres, volverlos pedazos. Entonces, lastimosamente, aunque estamos ya en tantos siglos después, seguimos teniendo ese problema. Pero mi querido hermano, yo en este asunto lo que quiero es que todos entendamos. Estamos seguros mientras estemos en las manos de Dios. Sí entiendo eso. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Que sí entiendo eso, porque usted me decía ahorita que Daniel fue casi que literalmente raptado, secuestrado por este señor Nabucodonosor y se lo llevó desde directamente desde Jerusalén, que está por aquí más o menos en este punto rojo, y se lo llevó hasta Babilonia. Sin embargo, a pesar de que este viaje fue en contra de la voluntad de Daniel, como me lo comentas, y de sus 3 amigos, quiere decir que a pesar de esto, a pesar de las cosas malas que están pasando hoy en el mundo, ellos dentro de la Babilonia estuvieron seguros. Y gracias a lo que tú nos estás contando, de que a pesar de que estuvieron en peligro de muerte, de que este señor energúmeno fue en contra de todos ellos, hasta ahora no se ha muerto ni Daniel ni sus amigos, ¿no? En la historia. Correcto. Y yo creo que vamos a leer el próximo texto y para que las cosas no se nos alarguen tanto y podamos dejar como expectativa. Porque aquí vamos a entrar ya propiamente a lo mejor de este capítulo, que es la interpretación que da Daniel y el significado de esa estatua que vi ahora que la pusiste allí en una diapositiva. Versículo 30. Dice Daniel: a mí me ha sido revelado este misterio. Y escuchen esto: no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Así que, mi hermano, mis queridos amigos, yo me pongo a pensar en esto y digo, bueno, qué bonito, qué interesante esto. Y qué bonito lo que hace Daniel, que es reconocer que el asunto no es de él, sino que es de Dios. Así que, mis amigos queridos y mis hermanos, aquí vamos a dejar hasta este punto. Y o sea que la historia queda en continuará. Pero va a quedar en la mejor parte, ¿yo? Porque aquí vamos a entrar aquí y fíjate que aquí yo me imagino, a veces trato como de irme allá al momento, ¿no? Me imagino la expectativa.
es que lo que te decía al comienzo, si uno tiene un sueño y está intrigado por él, pero alguien le dice, bueno, yo no voy a decir que lo que usted soñó, uno tiene que abrir los ojos antes de decir, bueno, ¿qué será? ¿Qué será? Porque imagínate que cuando él soñó eso, la impresión fue muy grande. Cuando él ve todas esas cosas, él quedó impresionado. Pero resulta de que cuando despierta, no recuerda absolutamente nada, frustrado. Por eso está tan enojado, buscando a todos los que pueda. Y imagínate todos sus sabios que estaban comiendo de su mesa y no le puede resolver el problema. Entonces, aquí quedamos, mi querido Luis Miguel, en una parte bien importante. Y yo les pido a todos los que nos van a escuchar y nos están escuchando que estén con nosotros para la próxima, porque es muy interesante, bastante interesante. Y vamos a ver aquí cómo estamos involucrados nosotros, porque ese sueño no solo tuvo que ver con este rey, con los posteriores imperios que hubieron, sino con el pueblo de Dios y fue llevado hasta el fin, porque vamos a mirar aquí que está involucrado hasta la segunda venida de Cristo. Así que te agradezco mucho. O sea, que realmente vamos a ver el resto del mundo. Sí. Vamos a dejar ahí y vamos a tener expectativa porque hay cosas muy interesantes que podemos aquí. Excelente, muchas gracias. Anciano sabio, me voy como se quedó Nabucodonosor, con problemas en la cabeza. Pero sí hay ideas que quedan claras, ¿no? Correcto, todo quedó claro. De hecho, si podría hacer un resumen en términos de lo que se puede entender de toda esta conversación, es que no importa qué tanto las personas se esfuercen cuando la historia ya está hecha, lo único que hay que hacer es seguir el curso aferrado del Dios que ya la hizo, ¿sí? Eso es casi que más o menos lo que se deja entender dentro de este punto, que no existen otros poderes para poder resolver cosas que en realidad Dios ya estipuló porque son hasta peligrosos. Y por último, estoy entendiendo dentro de todo este conversatorio, es que no hay que tener miedo al futuro si sabemos que un Dios bueno lleva el timón. Amén, así es. Y eso nos da seguridad. La seguridad de que esto va a tener, a pesar de toda esta cosa tan terrible que estamos viendo, va a tener un final feliz para todo aquel que ponga su confianza, como tú dices, en ese Dios que es bueno. Sí, bueno, que Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, que tengas un excelente resto de fin de semana y nos vemos entonces en la próxima emisión de nuestro segundo capítulo, descubriendo el sueño de Nabucodonosor. Gracias. Dios te bendiga. Ahí nos veremos. Bendiciones.